en la divisa. Los chicos, ¿no? Espera nomás. Qué gusto también saber de etiquetas. Todavía no me ven, ¿no, chicos? No ven la presentación, ¿no? O ya están viendo. No, todavía no. Todavía no, ¿no? Correcto. Doctor, no se escucha, su micrófono creo que está apagado. Ahora sí se escucha, ¿cierto? Sí. Sí se ve la pantalla, ¿cierto? La presentación. Sí. Ya, muy bien. Vamos a activar el láser. Muy bien, ahora sí, empezamos. Cuando hemos estado revisando nuestros casitos con anterioridad, hemos estado viendo las enfermedades como la artritis reumatoide y la gota, ¿no? Ya todos sabemos que son dos enfermedades. Sobre todo la artritis es una enfermedad sistémica que coge otros órganos, al igual que la gota. Ya sabemos que la artritis es una enfermedad que es más de personas jóvenes, ¿no? Y puede progresar rápidamente hasta producir serios daños en muchos órganos, ¿no? A manera extraarticular, inclusive producir la muerte por problemas respiratorios o por problemas cardiovasculares. Asimismo, la gota es una enfermedad no muy frecuente, pero que también tiene base genética o hereditaria, al igual que la artritis reumatoide, y que también puede llevarnos a cuadros de deterioro progresivo del aspecto mecánico de las manos y de las articulaciones, produciendo destrucción, produciendo daño en muchos órganos vitales, ¿no? Bien lo dijimos, que la artritis reumatoide puede producir cambios tempranos en las articulaciones, sobre todo acá a nivel interfalángico proximal, que es lo que siempre lo vamos a hablar y siempre lo vamos a mencionar.
A nivel interfalángico proximal va a haber tumefacción, dolor, rigidez, y esto puede llegar inclusive hasta las articulaciones metacarpofalángicas. Aquí hay cambios tempranos, observen, esta mano es dolorosa, tumefacta, ¿no? Hinchada a nivel interfalángico proximal. Acá se ven los nódulos de Heberbein y los nódulos de Bouchard, y vemos evidentemente rigidez en este paciente. Inflamación simétrica compromete las articulaciones metacarpofalángicas y las interfalángicas proximales. Aquí en esta otra imagen vemos ya lo que se llama la ráfaga cubital, donde vemos una artritis más avanzada. Estamos hablando con anterioridad ya la deformación en ráfaga o deformación cubital, y es una manifestación ya muchas veces condicionante a deterioro de la actividad de este tipo de pacientes, ¿no? Es decir, una enfermedad muy avanzada de más de 10 años. Recordemos que esta enfermedad puede avanzar progresivamente, pero puede tener momentos de detención, se puede detener con el tratamiento y no puede progresar tan rápido, que esa es la idea de iniciar tratamientos para la artritis reumatoide, ¿no? Acá vemos la gran desviación cubital de los dedos y vemos inclusive una subluxación a nivel metacarpofalángico. Esta desviación en forma de ráfaga o desviación cubital puede llegar a la subluxación. La subluxación donde las articulaciones no están totalmente en contacto, ¿no? Esto ya lleva a un deterioro progresivo de la actividad física del paciente, ¿no? O de sus actividades diarias. Aquí vemos también inflamación, ¿no? Vemos inflamación, pero ya vemos numerosos nódulos reumatoideos que justo se cogen a nivel de la articulación metacarpofalángica. También tenemos algunos otros nódulos reumatoideos a nivel interfalángica proximal, ¿no? Que también están apareciendo en este paciente, los famosos nódulos reumatoideos. Estos mismos pueden agravar la salud del paciente produciendo deterioro de sus actividades, ¿no? También hay subluxación de las articulaciones metacarpofalángicas, también un poco de desviación cubital o de ráfaga, ¿no? Y esto, pues, obviamente también es una artritis reumatoide avanzada, ¿no? Aquí vemos ya la deformación en ojal. Observen la deformación en ojal del tercer y cuarto dedo, ¿no? Acá tenemos el tercero, cuarto dedo. Observen cómo tiene esta forma en ojal. Los dedos levantados, típicos de esta deformación en ojal o de Butiner, ¿no? Observen muy bien la deformación en ojal en este otro paciente. Manifestaciones propias de la artritis reumatoide, donde ya hay cambios, ¿no? Significativos para ir afectando sus articulaciones y disminuir su calidad de vida. Acá, miren, observen, si nos damos cuenta en la imagen anterior, observen, ¿no? Vamos a ver esta imagen. Observen acá, dos nódulos de Heberbein interfalángicos proximales. Ahora observen esta imagen. Interfalángicos distales, nódulos de Bouchard, interfalángicos distales, ¿no? Y vemos prácticamente estas deformaciones que nos indican de que esto es un cuadro artrósico, ¿no? Es un cuadro artrósico que prácticamente nos está diciendo de que acá el paciente tiene dificultad para poder coger las cosas, pero generalmente relacionado a sus actividades físicas, ¿no? Muy diferente a esto, ¿no? Observen, esto es una mano hinchada, como si fuera un guante de box, ¿no? Observen, como un guante de box, una mano hinchada, que nos está demostrando de que esta paciente no solamente tiene un compromiso articular, sino también ya tiene un compromiso sistémico, porque hay un compromiso de una esclerosis sistémica. Acá no vemos esas tumefacciones interfalángicos proximales, interfalángicos distales, pero sí vemos un síntoma como de un guante atrapado, endurecimiento, dificultad para la extensión y flexión. Entonces es una enfermedad reumatológica donde hay mucho deterioro de la calidad de vida de los pacientes, y obviamente pues esto también le va a traer un trastorno funcional. Acá vemos el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto dedo, la deformación en cuello de cisne, ¿no? Observen la deformación en cuello de cisne, acá he puesto un cisne acá de costadito, ¿ya? Y también nos indica una enfermedad no comprometida a nivel interfarángico distal. Aquí ya hay un compromiso de piel, observen, compromiso de piel, imágenes descamativas, eritematosas en la piel, con gran compromiso articular, como les hablé,
La artritis psoriásica es una artritis seronegativa, ¿ya? Recuerden que el factor reumatoide es la inmunoglobulina M, ¿no? Y acá nos está demostrando que esta no es seropositivo, esta es una seronegativa, una artritis psoriásica, ¿no? Muy avanzada, con bastante compromiso articular. Inclusive ven este dedo se llama el dedo telescopado, observen la forma como tiene, como si fuera una escalera, un escalón, o un dedo telescopado, ¿no? Y vemos las lesiones dérmicas, ¿no? Y el compromiso articular con subluxación, inclusive, a nivel de las falanges. Ahora, sí, dime, te escucho. Una pregunta. ¿Ese dedo telescopado es una característica de la artritis psoriásica? ¿Solo de ella o también de la reumatoide, por decirlo? También puede aparecer en artritis reumatoide la imagen telescopada. El telescopamiento lo vamos a ver en imágenes radiográficas porque es la superposición del hueso destruido. ¿Ya? El hueso destruido se llega a hacer una imagen telescopada, como que se hundiera el hueso sobre otro hueso, ¿no? Entonces, okay, estas son las características telescopadas, ¿no? Observen acá, hay una gran destrucción del hueso y un signo que aparece en el dedo, que se llama la depresión puntiforme, el signo del dedal, que aparece en la artritis psoriásica. ¿Correcto? O sea, yo lo que quiero más o menos manifestar es que lesiones dérmicas asociadas a cuadros de artropatías pueden ir a enfermedades sistémicas muy avanzadas, por eso es importante ver el factor reumatoide. Si el factor reumatoide es negativo y tienes compromiso articular severo, con imágenes de gran deterioro de las articulaciones, estaríamos hablando probablemente de una artritis psoriásica, ¿no? O de enfermedades o artropatías seronegativas. Aquí vemos ya una mano medio azulada con unos nódulos, ¿no? A nivel de las articulaciones interfalángicas, ¿no? Y metacarpofalángicas, observen, las famosas pápulas de Gottron. Las pápulas de Gottron aparecen en las dermatopolimiositis o polimiositis, no solo en manos, también aparecen alrededor de los ojos o de los párpados, ¿no? Las pápulas de Gottron, enfermedades sistémicas reumatológicas, donde también hay compromiso articular. La idea de todo esto es de que las enfermedades reumatológicas no solamente están en la artritis, en la gota, ¿no? Sino también hay compromisos severos sistémicos en otras enfermedades que pueden asemejar. En cambio aquí, por ejemplo, acá hay un ejemplo de este signo semiológico, que ustedes lo van a ver casi siempre cuando revisen a los pacientes, que se llama la acropaquia. La acropaquia es una manifestación en dedos de tambor, lo que vemos acá de los dedos de tambor, ¿no? Y vemos a nivel de palillo de tambor, vemos acá, observen, en la gráfica de acá, este es el estado normal, observen, ustedes pueden revisar sus uñas, y son rectos, ¿no? Pero en el dedo del palillo de tambor hay una tumefacción, una elevación de la zona periunguial, produciendo inclusive la imagen en vidrio de reloj. Observen, la imagen en vidrio de reloj de la uña, ¿ya? De esta forma, convexa, ¿no? Que es la imagen en palillo de tambor, la acropaquia. Este es algo muy frecuente en los pacientes hospitalizados que ustedes van a tener oportunidad de ver. La acropaquia está manifestándose en muchas enfermedades, ¿no? La acropaquia no es más que la proliferación del tejido conjuntivo en la superficie dorsal de las falanges distales de los dedos de la mano. Muy raro en los pies. Yo la verdad nunca he visto acropaquia en los pies, lo que provoca elevación de las uñas. Y forman imágenes en vidrio de reloj, como vimos en la gráfica anterior, ¿no? Acá, vidrio de reloj, algo así, ¿no? Y que a menudo se acompañan de eritema periunguial, o sea, se pone un poco enrojecido. El ángulo entre la uña y la superficie de la piel en este sitio de penetración es más o menos 180 grados, con un promedio de 160 grados. Observen, acá 160 grados, ¿no? Mientras que acá hay 180 grados. Ahora, ¿cuáles son las causas que pueden producir la acropaquia? Las causas principalmente son pulmonares. Generalmente estos pacientes o tienen cáncer o tienen fibrosis. O también puede ser, yo particularmente he visto más en fibrosis pulmonar y en defectos cardíacos cianóticos. Esas personas azules, ustedes le ven las manitos, van a tener en forma de palillo de tambor.
En cirrosis hepática también se manifiesta que se ve endocarditis bacteriana. Particularmente yo lo he visto mucho en la fibrosis pulmonar. Es muy frecuente ver en fibrosis pulmonar y así también en el cáncer. También se suele ver, ¿no? Acá también la literatura habla de enfermedad inflamatoria crónica como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el absceso pulmonar, el empiema pulmonar, las bronquiectasias, la tuberculosis, la fibrosis quística o mucoviscidosis, la sarcoidosis. También existen problemas hormonales, ¿no? La enfermedad del hipertiroidismo, el Graves-Basen-Down o el hiperparatiroidismo, y también causas idiopáticas, principalmente pulmonares y cardíacas, que es donde más se ve. Pulmonares a la cabeza, la fibrosis pulmonar, cardíacas, los defectos cardíacos cianóticos. Bueno, entonces nosotros cuando estuvimos hablando la semana pasada o la clase pasada en relación al dolor articular, ¿no? Siempre nos preguntamos si el dolor articular está localizado en una sola articulación, como hablábamos de las monoartritis. Decíamos, si es una monoartritis, es obviamente en un solo lado. Entonces nos preguntábamos y nos decíamos esa pregunta. Entonces nos respondíamos, la localización en una sola articulación debería sugerir primero una artritis séptica, y para ver una artritis séptica decimos que tenía que haber fiebre. Y si tenía que haber fiebre, necesariamente podría ser fiebre, dolor, tumefacción, limitación funcional en un paciente que suele estar con características de toxicidad, un hemograma patológico, reactantes de fase agudo elevados, pero con mucha fiebre, con cuadros inclusive de sepsis, muy claro una artritis séptica, que esto es una emergencia, ¿no? Una emergencia quirúrgica, porque esto hay que hacer un lavado de la articulación. También lo podemos ver de sí mismo en la gota, ¿no? Como hemos hablado bastante, la gota, y por ejemplo acá en su podagra, eritema, dolor, limitación, pero siempre asociado a un factor desencadenante, como por ejemplo dijimos el alcoholismo. La tuberculosis también es una enfermedad que puede aparecer en una articulación, como una monoartritis, ¿no? Esta muchas veces es limitante, no puede producir más que la manifestación de la limitación funcional. No necesariamente puede estar eritematoso. Acá el diagnóstico lo hacemos con imágenes y tenemos que aspirar el líquido y sacarlo en BK. Al sacar BK, nuestra respuesta está ahí, ¿no? Es una enfermedad muy degenerativa, muy destructora de hueso. Destruye mucho el hueso, lo puede llevar al paciente inclusive a que pueda usar una prótesis articular. Una enfermedad muy destructiva de la tuberculosis. La hemofilia, ¿no? Cuando hay un defecto de la coagulación, también puede producir principalmente lleno de sangre, las hemartrosis, articulaciones llenas de sangre, que también nos pueden producir cuadros de monoartritis. Estos pacientes ya tienen el antecedente de hemofilia, ya vienen con dolor articular y vienen inclusive hasta con su factor de la coagulación, que lo traen ellos mismos para que se le pongan al hospital, ¿no? Entonces, la hemofilia. La anemia de células falciformes o drepanocitosis también es una enfermedad que puede estar asociada con una artritis. Es más rara, ¿no? Se ve en gente morena, está asociada a otros síntomas más, tiene bases genéticas. La necrosis avascular, la enfermedad de los buzos, ¿no? Vemos acá una gran destrucción, ¿no? De la articulación. En esta necrosis avascular, principalmente los pacientes vienen después, por ejemplo, ¿no? en la gente que trabaja en la parte marítima, ¿no? Como les repito, ¿no? Los que entran a grandes profundidades, ¿no? Se ha visto casos de necrosis avascular, destrucción a nivel articular, ¿no? Y la pseudogota, que dijimos que depósitos de pirofosfato, que pueden darse también como la pseudogota, que también es una manifestación de una monoartritis. Diagnóstico, aspiración del líquido, ¿no? Y aquí en la pseudogota, las 5 H's, que esto deben recordarlo. Acá en esta radiografía articular son de las rodillas comparativas. Observamos calcificaciones a nivel de los cartílagos y vemos que hay componente articular calcificada, se llama condrocalcinosis. Observen acá estas imágenes más radiolúcidas, como si hubiera un huesito en esta parte negrita, acá en el medio, acá. Esto es la condrocalcinosis. La condrocalcinosis puede ser un signo de pseudogota, no necesariamente, pero puede ser, y está caracterizada por las 5 H's, ¿no? Hiperparatiroidismo, hemocromatosis, hipomagnesemia, hipotiroidismo, hipercalcemia. Existen otras causas más,
pero estas son las 5 H's que quiero que se recuerden que puede aparecer en la pseudogota. Como les decía, la pseudogota no es igual que la gota. La pseudogota está asociada a otras enfermedades. La gota puede ser primaria, puede ser secundaria, y la más frecuente es la primaria. La secundaria está más relacionada con el cáncer. Bien lo dijimos, linfoma, leucemia, mieloma, ¿no? El síndrome de lisis tumoral, mientras que la pseudogota tiene causas muchas veces metabólicas, hemocromatosis, hipomagnesemia, el hipotiroidismo. El hipotiroidismo en semiología es una de las patologías que va a simular muchísimas enfermedades y siempre va a estar en el diagnóstico diferencial. Tómenlo en cuenta el hipotiroidismo, siempre lo van a repetir y siempre lo van a ver en los pacientes hospitalizados. Recuerden, síntomas y signos del hipotiroidismo muy asociado a artralgias, muy asociado a síndrome de túnel de carpo, muy asociado a depresión, muy asociado a estreñimiento y otras causas más. Ya tomen en cuenta el hipotiroidismo. Ahora, otra pregunta que nos debemos hacer cuando evaluamos una artralgia localizada. ¿Existe fiebre? Pregúntense, ¿el paciente tiene fiebre? Entonces, la presencia de fiebre nos debe llevar a pensar en una, nuevamente, artritis séptica, fiebre reumática. Mira, por ejemplo, este paciente que llega a la hospitalización, en este codo hinchado, febril, leucocitosis, fiebre, dolor, limitación funcional, el paciente está tóxico, artritis séptica, tiene que entrar a cirugía y tener antibióticos de amplio espectro. Fiebre reumática, que ya no es muy frecuente como antes, ¿no? Ya no se ve mucho la fiebre reumática, ¿no? Infrecuente. Ya en la artritis gonocócica está muy relacionado al síndrome de Reiter, ¿no? Son enfermedades relacionadas con las enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Así también tenemos el lupus eritematoso, como es este casito de acá. Observen, el lupus eritematoso es una enfermedad, una artralgia no erosiva, produce fiebre, pero existe una manifestación digamos, deformante del lupus, que se llama la deformación de Jacob. La formación de Jacob está relacionada a deterioro de las articulaciones interfalángicas distales y produce muchas veces limitación funcional, manifestación avanzada articular no frecuente del lupus eritematoso sistémico, que es una enfermedad, como su nombre lo dice, sistémico, coge muchísimos órganos, es progresiva, por lo general se lleva el riñón y el paciente termina con insuficiencia renal, y estos pacientes hay problemas en el colágeno, ¿no? Entonces, por lo tanto, esta enfermedad va a coger mucho las envolturas de las articulaciones. Ahora también tenemos a la artritis de Lyme, ¿no? La artritis de Lyme o enfermedad de Lyme es producida por las garrapatas. También aparece eritema, compromiso de piel, un eritema, ¿no? Que tiende a variar, ¿no? Y también es un eritema migratorio, ¿no? No es frecuente en nuestro medio, pero hay que tenerlo en cuenta. La enfermedad de Still, también enfermedad de Still es una manifestación un poco más rara que va con artralgia, leucocitosis. La enfermedad de Still para nosotros siempre va a ser una enfermedad de descarte, ¿no? Cuando ya no le encontremos un diagnóstico al paciente, pensemos en la enfermedad de Still. No es muy frecuente y siempre hay que tenerlo en cuenta. Después tenemos la artritis reumatoide, como ya todos lo conocemos, ¿no? Ahora, existe descarga uretral. Acá sí hay que tener en cuenta también eso. Si el paciente no solamente tiene artralgias, tiene dolor, fiebre, también hay que preguntar si tiene descarga uretral, secreción a nivel genital. Esto nos debe llevar a pensar en una artritis gonocócica o síndrome de Reiter, que va asociado a otras manifestaciones, como la balanitis circadiana, como la queratodermitis, o sea, otras manifestaciones más, artralgias, conjuntivitis, uveitis, ¿no? Uretra inflamada, ¿no? Compromiso de mucosas, compromiso articular, o sea, la artritis, la conjuntivitis, ¿no? Y el problema de la uretritis, principalmente, ¿no? Entonces, esta enfermedad también es sistémica, coge muchos órganos, y que ya desde inicios del siglo XIX ya se conoce esta enfermedad del síndrome de Reiter. Ahora, si existe un dolor en la espalda bajo, podríamos estar pensando de repente en una espondilitis reumatoidea, la cronosis o la gota. La cronosis ya está muy relacionada con depósitos de algunos pigmentos, y la gota, pues como todos lo sabemos ya del ácido úrico, ¿no? Observen, inclusive, las espondilitis reumatoides, como estuvimos hablando a nivel del cuello, observen acá en esta resonancia, no se ve muy bien en la radiografía, pero acá hay una separación entre el axis y el atlas a nivel de la apófisis odontoidea,
donde si nosotros vemos acá hay un canal estrecho. ¿Por qué? Porque hay engrosamiento del panos. Observen, este paciente está terminando en una cuadriplegia severa por engrosamiento del panos. Y esto está comprimiendo la médula. Si nos damos cuenta, observen acá. Ven cómo está empujando. Esta es la médula, esta es la protuberancia, y todo esto es la médula. Este es el canal medular. Si nosotros vemos el canal medular, acá hay una protuberancia. Y esta protuberancia es el panos que está comprimiendo. Así como también hay una artritis reumatoide que puede agarrar la parte cervical, también la gota puede producir problemas, ¿no? La gota también, sus tofos se pueden depositar por la parte interna, observen. Presencia de tofos gotosos cerca de la emergencia de los nervios raquídeos. También puede haber compromiso. Entonces, un paciente reumatológico hay que pensar también si existe dolor de espalda que puede estar relacionado a manifestaciones extraarticulares de estas enfermedades sistémicas. Lo que hablábamos antes, si existe una artritis migratoria. Entonces, la presencia de una artritis migratoria nos puede llevar a pensar también en fiebre reumática, ¿no? O en fiebre por mordedura de rata. La fiebre por mordedura de rata es una enfermedad no frecuente, pero sin embargo hay que tenerlo en cuenta, sobre todo por los antecedentes, ¿no? De trabajadores de almacenes, trabajadores sobre todo de campo, que vienen por fiebre, artralgia y lucen tóxicos, vienen con mucha fiebre, leucocitosis. Algunos dicen, no, de repente es leptospirosis, ¿no? La leptospirosis es una enfermedad que se da por la orina de la rata, ¿no? Pero en este caso no, este paciente había sufrido mordedura de rata con artralgia, eritema, dolor y manifestaciones tóxicas, ¿no? Una enfermedad, ¿no? Por mordedura de rata. Ahora, en la edad del paciente, siempre lo hemos dicho y lo seguiremos repitiendo. En pacientes jóvenes pueden tener enfermedades celulares falciformes, que como les dije, no es frecuente la drepanocitosis, la hemofilia, que también tiene bases ya congénitas, hereditarias, el traumatismos, la fiebre reumática, la enfermedad de Still, la artritis gonocócica, que son más en jóvenes. Mientras que los pacientes mayores son más propensos a tener osteoartritis o artrosis, polimialgias reumáticas y gota. Como bien le dijimos, la gota aparece en más de 40 años, ¿no? 40, 50 años es más manifiesta esta enfermedad. Antes, raro. Ahora, si hay inflamación, ya dijimos solamente si hay artralgia, ahora si hay inflamación, nos preguntamos si es indolora. La presencia de una articulación inflamada sin dolor, especialmente en movimiento, podría sugerir enfermedad de Charcot. La enfermedad de Charcot es una enfermedad no muy frecuente, donde hay deformación a nivel articular del pie, ¿no? Del retropié. Entonces, esto nos puede llevar a un dolor frecuente, pero que sí, va sin dolor, pero sí va a deformación. Inclusive hablan del pie de Charcot en la diabetes, ¿no? De deformación también de la estructura del tarso. Ahora, compromiso primariamente en pequeñas o grandes articulaciones, que nos debemos preguntar siempre. El compromiso de pequeñas articulaciones es característico más de la artritis reumatoide, bien lo dijimos, en artritis gonocócica y síndrome de Reiter, y el compromiso de grandes articulaciones es más característico de la gota y la osteoartritis. ¿Correcto? Ese es un dato muy importante. Recordemos que la gota más le gusta las articulaciones más descendentes, pie, rodilla, ¿no? En cambio, la artritis reumatoide le gusta más la mano, ¿no? Le gusta más la mano, le gusta más el cuello, ¿no? Articulaciones más pequeñas. Sin embargo, la artrosis y la artritis reumatoide pueden comprometer a ambas, ¿no? Recuerden, la artrosis con la artritis tienen casi siempre un parecido a nivel de sus ubicaciones y hay que saberlos diferenciar semiológicamente. Ahora, el compromiso si es simétrico o asimétrico. El compromiso simétrico es más típico en la gota. Recordemos, la artritis es más simétrica, la gota es más asimétrico, ¿no? ¿Correcto? Ahora, también el compromiso asimétrico es más en la osteoartritis. La osteoartritis es la artrosis, ojo, no se me equivoque. Sin embargo, la osteoartritis o artrosis y la artritis reumatoide pueden comprometer a ambos. Acuérdense, la artrosis con la artritis reumatoide a veces pueden parecer, pero suelen ser más asimétricos la gota, ¿no? La gota sobre todo, menos la osteoartritis, o la artrosis. Ahora, la fiebre de articulación puede hacer pensar en fiebre reumática, artritis gonocócica, como hablábamos, o presentadas por el síndrome de Reiter, enfermedades de transmisión sexual, o también en artritis séptica, artritis reumatoide y en lupus.
En mi experiencia he visto más lupus con fiebre y artralgias, es más frecuente. ¿Y cuál es la edad del paciente? Nuevamente, ¿no? Los pacientes jóvenes con articulaciones inflamadas tendrán más posibilidades de tener artritis gonocócica, ¿no? Tener lupus. El lupus es una enfermedad más de la mujer joven, ¿no? Suele aparecer, es una enfermedad sistémica con manifestaciones, con múltiples manifestaciones, desde dermatológicas, hematológicas y hasta los caracteres, hasta hay lupus, neurolupus, lupus hasta con cambios de carácter, hasta llegar a problemas psiquiátricos, ¿no? La artritis reumatoide y la hemofilia, que son más de pacientes jóvenes, ¿no? Ahora, la gota, la osteoartritis y la neoplasia son más comunes en pacientes mayores. Bueno, ¿hasta acá alguna pregunta, chicos? A ver. Hemos hecho un repaso de cómo vamos a enfocar al paciente, ¿ya? Y es importante que lo sepamos. A ver, ¿alguna pregunta, chicos? A ver, Nicole, ¿qué opinas? No, profe, está claro todo. ¿Está claro? Sí, para mí sí. Profe, entonces, cuando yo recibo un paciente, yo tengo que identificar ciertas señales que pueden no solamente direccionar a un problema de articulación, sino algo secundario, ¿no? Y también, si es de la articulación, puede tener varias variantes, ¿no? Varios tipos de artritis, en este caso, ¿no? Entonces, eso yo entendí de esta parte que usted explicó, de que hay varias formas de, digamos, afectaciones de las articulaciones, ¿no? Claro, como les digo, la artritis es una enfermedad que así como tiene manifestaciones articulares, también tiene manifestaciones extraarticulares. Estas enfermedades, desde por sí, en la parte reumatológica, no solamente van a coger al hueso. Si hablamos solo de hueso, hablamos de osteoartritis o artrosis. Pero si ya llegamos a hablar tanto de gota como de la artritis reumatoide, ya estamos hablando ya de un mundo, ¿no? De un mundo de cosas, de un mundo de situaciones, como van a ser ya las manifestaciones extraarticulares. Bien dijimos, la artritis reumatoide coge articulaciones pequeñas, le encanta la mano. Después de la mano, le gusta agarrar, también puede agarrar el codo, puede irse al tobillo, puede irse a la rodilla, puede irse inclusive en la columna vertebral, como vimos en el caso de la osteoartritis, de la artritis a nivel de artroide-axoidea, ¿no? Y traer severos síntomas, ¿no? En el paciente, ¿no? Pero inclusive puede coger la articulación temporomandibular, ¿no? Produciendo también problemas de artritis ahí. Ahora, cuando la enfermedad es más progresiva, va cogiendo articulaciones que van a comprometer aún más la actividad del paciente, la actividad física, como el tobillo, por ejemplo, ¿no? El tobillo se afecta en las formas más severas. Que tú tengas una artritis reumatoide de un paciente con compromiso en el tobillo, ya te está hablando de una manifestación más severa. ¿Y quién le da la severidad a los pacientes? Los anticuerpos anticitrulinados y el factor reumatoide bien elevado. Si nosotros tenemos esos valores de los citrulinados, los antipéptidos citrulinados, más el factor reumatoide bien elevado, entonces podríamos estar hablando de un predictor de destrucción articular muy severa, ¿no? Entonces, acá lo que debe quedar claro es que la manifestación articular a nivel de tobillo, a nivel de rodilla, ¿no? O de articulaciones más grandes, nos está hablando de mayor compromiso y por lo tanto nos está hablando de que de repente ese paciente se va a deteriorar más rápido y que necesitamos darle una terapia inmunomoduladora mejor, ¿no? Asociar a mejorar el tratamiento. Como les dije al inicio, de repente darle terapia biológica o darle mayores dosis de metrotexato. Entonces, eso es algo que debemos hacer. Pero también recordar que también va a haber manifestaciones extraarticulares. Dijimos, en el sistema circulatorio puede producir pericarditis, hipertensión pulmonar, inclusive las válvulas del corazón se van a alterar en el sistema circulatorio. En la parte respiratoria, ya bien dijimos fibrosis, inclusive puede ser derrame pulmonar,
puede haber cambios hasta en los ojos. Bien manifestamos en los ojos las queratoconjuntivitis, pueden aparecer en los ojos, las queratoconjuntivitis secas. También puede haber problemas renales, pero los problemas renales en artritis reumatoide están asociados muchas veces a la medicación o efectos secundarios por los fármacos. Ahora, también va a haber los famosos nódulos reumatoideos, como lo vimos en las primeras imágenes, que muchas veces son no dolorosos y pueden aparecer tanto en el antebrazo, en el dorso de la mano, en los tendones, en las nalgas. Pueden aparecer también como manifestaciones extraarticulares. Y también puede haber vasculitis, ¿no? Los vasos pequeñitos y de mediano calibre se pueden inflamar produciendo necrosis de los dedos. Entonces, es una enfermedad grave que puede ir progresando hasta deteriorar mucho a la vida del paciente, limitarlo demasiado para que este paciente pueda terminar en cama, ¿no? Con severas limitaciones físicas. Entonces, hay que tenerlo bien en cuenta. Y asimismo, también tener en cuenta el diagnóstico diferencial. Cuando hablamos de la rigidez matutina, decíamos que el paciente no puede mover, por ejemplo, la mano más de 1 hora, ¿cierto? O sea, pero también recordar que no solo en artritis reumatoide también se da eso. También se puede ver inclusive en la artritis psoriásica, en las espondilitis anquilosantes, en la esclerosis sistémica, que es una enfermedad reumatológica grave, la enfermedad de Still, ¿no? Inclusive en los pacientes con VIH o en las artritis virales también hay rigidez matutina, ¿no? También se puede dar. Ahora, la inflamación de las pequeñas articulaciones no solo se ve en la artritis reumatoide, también puede haber inflamación por lupus, también por enfermedades de tejido mixto, también por artritis virales nuevamente. O sea, si nos damos cuenta, las causas virales entran en casi todas las manifestaciones, ¿no? Y a la cabeza siempre el VIH y la hepatitis B. Entonces, recordar que estas enfermedades virales también pueden ser manifestaciones articulares, o sea, artritis secundarias, ¿no? Y eso es lo que hay que tener bien en cuenta dentro de las manifestaciones de esta enfermedad. Asimismo, la gota también puede tener otro tipo de manifestaciones, chicos. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, entonces, con toda essa informação, eu posso considerar, eu estou entendendo que a artritis é um síndrome, correto? Diferente da artrose, que é uma enfermidade já específica, não? Claro, la artritis, pues, como les digo, es un mundo, ¿no? Exacto. Nosotros entramos a leer artritis reumatoide, vamos a encontrar muchísimos trabajos en todas sus manifestaciones. Hoy en día, en el pleno siglo XXI, no tenemos tratamiento para la artritis. Al final, la artritis nos está ganando la batalla. Si ustedes ven, casi todos los pacientes con artritis terminan con las manos en rafa, terminan en cama, terminan con mucho dolor, y es muchas veces difícil aceptar que esta enfermedad te va a llegar a tirar a la cama al paciente, digámoslo así en palabras sencillas. Entonces, para nosotros, el diagnóstico debe ser lo más precoz posible. Cuando ustedes tengan un paciente en el consultorio, tienen que hacer muchas preguntas, hablar mucho con el paciente, ver la parte de la carga familiar, porque ya nos puede estar hablando de una artritis progresiva y muy severa, con destrucción muy, como digamos, engorrosa para sus articulaciones, y muchas veces difícil de tratar. La parte ortopédica en artritis no tiene buenos resultados por ahora, se está haciéndose mucho en rehabilitar las articulaciones con cirugía, pero recordemos que esta enfermedad va más allá de la cirugía, ¿no? Es una enfermedad sistémica que trae un sinnúmero de consecuencias en la parte celular, que es la parte que vamos a hacer en las próximas clases, que es la fisiopatología de la artritis reumatoide, que sí les puedo pedir que lean bastante, hay mucha celularidad ahí, mucho compromiso de células, y donde vamos a tratar de entender esta enfermedad más allá de la semiología. Entonces, así como también hay una artritis reumatoide que puede empezar desde los 6 meses hasta la juventud y aún más aún, la gota o la artritis gotosa también es terrible, ¿no? Da mucho dolor, y no deben olvidarse la tetrada de Selches: dolor, rubor, tumor y calor. Entonces, esta enfermedad también tiene sus problemas y que también hay que saberlos pensar. No es tan frecuente como la artritis reumatoide, pero cuando aparece también hay que pensarlo, sobre todo como el episodio desencadenante a un factor que está gatillando la enfermedad.
a la cabeza el alcohol, ¿no? Sobre todo la cerveza, hablan mucho de la cerveza aquí, pero también tiene que haber factores hereditarios. Muy bien, entonces, sabiendo estas dos enfermedades y ya teniendo más una idea de este compromiso articular y extraarticular, vamos a pasar a este siguiente caso clínico. El caso clínico 3, ¿no? Del tercer punto que vamos a tratar. En este caso es una paciente mujer de 50 años de edad, procedente de la ciudad de Chimbote, quien consulta por primera vez por un cuadro clínico de aproximadamente un año de evolución, ¿no? Un año. Este paciente tiene un año de evolución. Refiere que esa enfermedad debutó en sus inicios con dolor en la región lumbar, mucho dolor lumbar, y miembros inferiores, con sensación de corriente. De escala visual analógica del dolor fue 6/10. ¿Se acuerdan las caritas? ¿No? ¿Se acuerdan las caritas? 6/10 es una carita quejumbrosa, ¿ya? Entonces este paciente sí tiene un dolor un poco más arriba de moderado. Y presenta insomnio de conciliación, dolor, insomnio. Le tratan con dexametasona, ya, por 8 días. En 8 días le han tratado, acá está mal esta parte, cada 24 horas por 8 días. Durante el año de enfermedad, se le han estado dando dexametasona. Además de esto, recibió diclofenaco con mejoría parcial de los síntomas. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Algo que quisieran ampliar? La paciente ya había sido diagnosticada antes con alguna enfermedad o no. No tiene ninguna enfermedad aparente, simplemente ella dice que hace un año siempre tiene dolor lumbar y de miembros inferiores con sensación de corriente. Es lo que siempre dice, ¿no? Y que es un dolor que no mejora, ¿no? Y aparte no lo deja dormir. Siempre le han estado dando con dexametasona y que también han estado dando diclofenaco, y mejoraba parcialmente, pero no era una mejora total. Toda la mejora era parcial. Y doctor, ¿el dolor empeora cuando está en el frío o calma cuando está en calor? ¿O siempre es igual? El dolor siempre se ha mantenido. Ella dice que cuando tenía un poquito más de situaciones estresantes, ya digamos que el dolor lo sentía un poquito más, ¿no? Sentía que el dolor aumentaba, ¿no? Y es profesora y sentía que el dolor aumentaba. Estados de estrés, decía que aumentaba, ¿no? Mayor carga laboral, aumentaba el dolor, aumentaba la sensación de corriente. No refiere. Sí, dime. No, o sea, ella hace su actividad normal, pero sus actividades que realiza no le dan dolor, pero de un momento a otro aparece el dolor, sobre todo asociado a problemas que tiene o estados de estrés, carga laboral, problemas familiares, ¿no? Que se incrementan los síntomas. Pero no es permanente, generalmente se está asociando a fechas muy relacionadas con cumpleaños, con aniversarios de su trabajo, algo así, según comenta. Entonces, o sea, que aparece en ciertos tiempos, no es frecuente, aparece en ciertos tiempos. Pero sí como que le ha estado molestando últimamente porque ha tenido mayor carga laboral y ha tenido algunos problemas en su trabajo. Doctor, entonces, si la mucho paciente, no puede dormir. esta paciente, ¿Perdón? ¿tiene algún familiar que sufrió algo parecido? No refiere ningún problema familiar, ninguna, digamos, antecedente familiar parecido. Simplemente ella habla de que no puede dormir, que es un dolor muy generalizado, sobre todo sensación de corriente, y que a veces se siente cansada, ¿no? Que a veces se siente cansada. Cuando tocamos a esta paciente, ella refiere dolor. El dolor es más que todo lumbar, ¿no? Es un dolor lumbar, de la espalda hacia la parte anterior del abdomen, pero más que todo la parte articular. Es un dolor moderado a severo. ¿Cómo es ese dolor? O sea, cuando ella se mueve o cuando le tocamos al examen No, físico. el paciente refiere que el dolor se da frente a una situación estresante. Cuando ella se toca le duele más,
Entonces, ella no refiere que haya tenido alguna caída, algún tipo de manifestación, ya, digamos, que se haya golpeado, ¿no? O que haya hecho un mal movimiento. No, no, no. Ella hace su actividad y de repente tiene, digamos, una carga laboral o emocional y empieza el dolor, muy intenso y corriente y no puede dormir. Y cuando tú le tocas en esa zona o ella se toca, le duele más, está muy insensible, ¿no? O sea, no tiene un buen sueño, ¿no? Su sueño no es reparador y el dolor muchas veces se hace generalizado. Entonces, es un dolor que no refiere que aparece después de un mal movimiento. Puede ser en algunas ocasiones, pero no necesariamente, ¿no? Le comentábamos de que de repente cuando ella se agacha, coge un lapicero o hace un mal movimiento, de repente parecía, no, dice que no, que algunas veces le ha parecido, pero es un dolor muy intenso, no le deja dormir. Y le lleva muchas veces a estar con insomnio varios días. Y está recurriendo, cada vez que le ponen la dexametasona y el diclofenaco, ha mejorado, pero parcialmente, y después otra vez viene el dolor cada cierto tiempo durante un año. Y esta paciente, entonces, yo me imagino que se suma ahí un cansancio, ¿no? Por la Así es. insomnia. Así Pero es. yo Hay un también sueño quisiera no saber reparador. si ella también tiene algún problema cognitivo. No tiene problema cognitivo, lo que sí tiene algo de depresión. No le he visto que tenía la habilidad emocional, pero sí tenía estados de depresión, problemas familiares, ¿no? Pero sí había estados de depresión. En algún momento pensé que era hipotiroidismo, pero no, todo salió normal. Listo. Entonces, no tiene antecedentes importantes. Sus funciones vitales estaban estables. Sí tenía una cara pálida, un poco quejumbrosa. Y el día de la consulta tenía dolor a la movilización. Se le movilizaba las piernas y le dolía, ¿no? Ahora, no había datos de dolor articular, no había signos de nódulos de Bouchard, Heberben, no había Finkelstein, no había la Selle, o sea, no había Tinel, no había ningún signo característico, ¿no? Pero sí había dolores, o sea, le llamamos esos puntos gatillos. A nivel cervical tenía 4 puntos dolorosos, a nivel le tocaban los codos, le dolía, entonces pensamos que podía ser una epicondilitis. Le tocábamos la parte lumbar y le dolía, Dandy positivo, tenía Dandy, pues en la región tracantérica también le dolía. Pero es una paciente de 50 años, ¿no? O sea, para pensar en un reumatismo que es más de las personas de la tercera edad, raro, ¿no? Entonces, en la región medial de la derecha también había un punto doloroso. Entonces, había varios puntos dolorosos en esta paciente, ¿no? A eso le llamamos puntos gatillos. Le tocábamos la rodilla, le dolía. Le tocábamos la zona trochanteriana, le dolía. La región cervical, los codos, tenía dolor a los dígitos de presión. Y no había alteración en la sensibilidad, ¿no? O sea, como para pensar en una ciatalgia o lumbociatalgia o compresión del nervio ciático, como que no había, ¿no? La Selle era negativo, o sea, le levantábamos la pierna echada y no sentía dolor. Era muy ligero, ¿no? Entonces, como que nos llamaba la atención porque solamente había puntos dolorosos, más no había problemas articulares, no había calor, no había tetrada de Celsius, nada, manifestación dermatológica tampoco, no tenía nada de eso, pero sí se veía a la paciente quejumbrosa, adolorida, ¿no? Y que aparentemente solo mejoraba los antiinflamatorios, ¿no? Entonces ese es el casito que les estoy presentando. A ver qué pueden pensar, qué puede ser, a ver chicos, qué puede ser. Diagnóstico diferencial. Bueno, la paciente presenta dolor en miembro superior y miembro inferior. Entonces, en los últimos 3 meses tal vez este dolor ha sido más continua. Así es. Entonces yo podría pensar claro, sí. Entonces yo podría pensar tal vez en una fibromialgia. Correcto, muy bien. Algo aparte de la fibromialgia, dolor cervical, lumbar, ¿qué podría ser?
artritis. Una artritis, ya. Puede ser por la edad, 50 años, podría ser una artritis, ya. Pero aunque no había datos de dolor articular, ¿no? Como que no iba, ¿no? Otra cosa más, Claro. no había cambios en la textura de la piel, no había hipotrofia de las zonas tenares, como que nos poníamos a pensar, a ver, vamos con la lista ya. Vamos con Carol Josefín González. A ver, ¿qué piensas, Carol? Ya, osteoartritis. ¿A qué nivel te parece que hubiera osteoartritis? Ya, podría ser a nivel de la columna vertebral lumbar, ¿no? De repente lumbar porque tenía dolor en los miembros inferiores. Sí, es posible, es posible. Ahora, cuando un paciente tiene dolor, ¿en qué podrías pensar si fuera una artrosis? ¿Ya? Y les voy a ayudar. En síndrome de canal estrecho. El síndrome de canal estrecho por la artrosis disminuye el espacio del canal medular. Entonces, por la artrosis puede disminuir el canal medular. Inclusive la hernia produce síndrome de canal estrecho. Pero estos pacientes van a tener un dolor lancinante, continuo, puede haber hormigueos, pero tiene una serie positivo. Asimismo, puede haber alteraciones de la sensibilidad. Ya, un paciente que tiene una discopatía, un problema radicular, ya sea por canal estrecho, ya sea tumoral, por artrosis, por hernia, por lo general estos pacientes tienen dolor a nivel de la zona posterior de toda la localización del nervio ciático. Es un dolor muy intenso, que inclusive cuando doblan el dedo gordo o flexionan, es un dolor muy intenso que no les deja muchas veces pisar. El paciente viene con dificultad, ¿no? Que no es su caso, aparentemente no es su caso de la paciente, ¿no? Pero está dentro del ancho inferencial, muy bien, es una posibilidad. A ver, Lisbeth Quispe, a ver, Lisbeth, ¿qué piensas? Si nos damos cuenta, este casito parece, ¿no? Parece sencillo, pero muchas veces nos trae serios problemas diagnósticos. A ver, Lisbeth, ¿qué piensas? Bueno, tal vez usted dijo que su trabajo era profesora, ¿verdad? Uh-huh. Y tal vez al estar mucho tiempo parada, entonces esto ha desarrollado, puede ser con el tiempo, una hernia. Ya, un canal estrecho, ¿no? Puede ser. Por eso, otro también el dolor en... Claro, ella lo podría haber notado por el aumento de volumen. Otro podría ser al estar mucho tiempo parada, el dolor de los miembros inferiores por la insuficiencia venosa que se ha podido desarrollar. Ya, correcto, un problema circulatorio, ¿no? Claro, ¿no? ¿Podría ser un problema circulatorio? Sí, podría ser, pero el problema circulatorio va generalmente asociado con muchas veces el dolor al reposo o el dolor a la actividad, ¿no? Es decir, si el paciente camina y el dolor se incrementa y descansa y se va, puede ser un problema meramente venoso, ¿no? Un problema de una insuficiencia venosa. Pero es un paciente que a pesar de caminar y reposar y sigue el dolor, es más una insuficiencia arterial, ¿no? Eso se llama claudicación. Claudican las arterias, o sea, el cuerpo no puede porque no hay. Inclusive estos pacientes cuando hay claudicación tienen dolor en la noche, no pueden dormir, ¿no? No pueden dormir por el dolor, es muy intenso. ¿Dónde se ve esto? En los diabéticos, ¿no? Los diabéticos claudican por una insuficiencia vascular periférica debido al incremento de las placas de Mockenbrough. Entonces, esa claudicación los lleva a los pacientes a tener mucho dolor, una vasculopatía y por lo tanto necesitan un tratamiento muchas veces vascular, si es que fuera factible y tiene buenas colaterales, o tratamiento médico, ¿no? Ahí usamos mucho el agapentino, nos ayuda bastante, ¿no? El Profenit y otros tratamientos. Muy bien, a ver, aquí. Cintia, ¿qué te parece el caso? Doctor, ¿me escucha? A ver, cuéntame, Cintia, ¿qué más puedes pensar? Ya dijeron canal estrecho, insuficiencia vascular, hernia, ¿ya? Entonces, ¿qué más pensamos ahí?
¿Podría ser una polimialgia por el dolor? Ya la fibromialgia, ¿no? Sí, evidentemente este es un caso de una fibromialgia, ¿no? Y bueno, sí, pues, ¿no? La fibromialgia. Si nos damos cuenta, acá hay un dato, dime, Cintia, a ver, ¿qué me ibas a decir? Me decía la polimialgia reumática. La polimialgia reumática, claro, ¿no? La polimialgia reumática también es una posibilidad. La polimialgia reumática es más a nivel de las partes blandas, ¿no? Son dolores musculares intensos. Es muy frecuente en los pacientes de la tercera edad. Está bien, polimialgia reumática es posible, ¿no? Aunque es un daño de dolor en la región lumbar, con sensación de corriente, ¿no? Como que no es muy frecuente, pero bueno, también puede ser un diagnóstico diferencial. A ver, Samael. Hola, lo que más me llama la atención en este caso, doctor, es que el dolor se incrementa en situaciones de estrés, situaciones que envuelven, digamos, la parte neurológica, o sea, la parte emocional. Y a partir de ahí, a partir de ese estrés emocional, la paciente presenta más claramente, digamos, ese dolor. Y otra cosa, el dolor tiene más de 3 meses de evolución, como Lisbeth habló, ¿no? Y ahí, 1 año nesse caso. E el hecho de que a paciente também tem insônia, também aponta que ela também tem cansancio. E isso é como que se entrara em um ciclo vicioso. Ou seja, ela se queda cansada, o cansaço também produz mais estresse e seu próprio organismo não logra regular, digamos, bem essa situação e se torna, digamos, um problema crônico. E como já foi discutido, de todas as formas que miramos, não é uma causa específica. Então, isso aponta para uma fibromialgia, não? E outro detalhe é que a paciente apresenta dolor, digamos, de forma generalizada. Eu he visto que na fibromialgia hay unos criterios, y uno de los criterios es que la persona tenga dolor en por lo menos 19 regiones de su cuerpo. Y ahí la paciente tiene tanto a nivel superior como inferior, ¿no? O sea, de forma general, es una paciente que llega y dice, me duele todo el cuerpo. Y es justo lo que presenta esta paciente. Aunque no tenga, digamos, no podemos determinar una causa específica, pero se caracteriza como una fibromialgia, ¿no? Así es. Pero si nos damos cuenta, hay un diagnóstico más que se nos está pasando. Por ahí debería estar dentro del diagnóstico diferencial. A ver, Nicole Méndez, ¿cuál es tu apreciación? ¿Qué más puedes pensar? Por ahí lo dije, ¿eh? Por ahí lo dije cuando hemos estado hablando de diagnóstico diferencial. Hay una enfermedad que simula todas. Y que en medicina, ¿no?, lo van a ver y tienen que tenerlo en cuenta. Simula todas estas enfermedades. Te puede llevar a dolor muscular, fatiga, depresión. ¿Cuál es? ¿El hipotiroidismo? El hipotiroidismo, muy bien. El hipotiroidismo es una enfermedad ya que nos puede dar todos estos síntomas. Te puede producir inclusive bradicardia, te puede producir aumento de peso, estreñimiento, síndrome del túnel carpiano, muchas cosas, falta de memoria, se le cae el cabello, caída de las cejas. Yo recuerdo mucho que había un paciente que tenía cambio de carácter, ¿no? Y decía, doctor, me deprimo mucho, me decía así en la consulta, ¿no? Me viste el psiquiatra, esta que me da sertralina, pero no sé, creo que tengo algo más. A ver, vamos a examinarte. Y cuando lo veo las cejas, pues las cejas las tenía media, o sea, no tenía muchas cejas, ¿no? Yo pensé que se las había depilado, pero me decía que no. Y estaba media gordita, ¿no? Le vio una obesidad media extraña.
¿no? Y le digo, le voy a escuchar su corazón, ¿no? Tenía una bradicardia sinusal, un poco rara, ¿no? Decía así. Y le toco, pues, las articulaciones y le dolía todo el cuerpo, ¿no? Dijo, o es fibromialgia o es hipotiroidismo. Dije, sí, una de las dos. Dije. Y cuando vi su TSH estaba bien elevada, ¿no? Era un hipotiroidismo, ¿no? Entonces, el hipotiroidismo es una enfermedad que va a simular muchas enfermedades, muchas. Entonces, lo tienen que tener muy en cuenta, chicos, ¿no? Cuando lleven todas sus rotaciones, siempre el hipotiroidismo está dentro del diagnóstico diferencial, ¿no? Dentro de este tipo de casos, ¿ya? Es una enfermedad que también debe entrar. Me parece muy bien. Ya, a ver, Laisa, ¿qué más puedes opinar acá? Aportes, Laisa. ¿Me escucha? Sí, te escucho, Bueno, Laisa. doctor, lo primero que pensaría sería un dolor muscular, solo por el hecho de que no hay datos de dolor articular y que la serie es negativo, además de que es un dolor inespecífico. Entonces, creo que lo primero que pensaría es un dolor muscular. Sin embargo, lo que me descarta es que este dolor es como una corriente, ¿no? Entonces, el hecho de la paciente precisar este dolor en específico de forma generalizada, además de la depresión y otros síntomas coexistentes, eso ya me haría pensar en una fibromialgia, pero si yo no supiera las características, lo primero que pensaría sería en un dolor muscular. Creo que sería eso. Ya, una contractura muscular, está bien, me parece muy bien, también. O sea, problemas de contractura muscular. Nicole. A ver, Nicole, la delegada. Bien, creo que primero yo haría algunas exclusiones, ¿no? Como las habló, yo sacaría algunas enfermedades que tienen que ver precisamente con la articulación. Y yo pensaría también en una enfermedad más neurológica, ¿no? Que tiene que ver más con problemas en los nervios, algo así. Y una enfermedad que se puede también, en un diagnóstico diferencial de la fibromialgia, es la síndrome miofascial también, que se puede como que hacer una Síndrome confusión. miofascial. Ya, está bien. Síndrome miofascial, ya, está bien. Bueno, el síndrome miofascial ya es un diagnóstico que se usó hace mucho tiempo. Ahora le están atinando más como fibromialgia, pero está bien. El síndrome miofascial también va con compromiso muscular, ¿no? Bueno, Doctor, una pregunta. Dime. En relación al hipotiroidismo, ¿cómo él podría explicar que la paciente siente dolor a situaciones emocionales? Porque si de hecho podría encajarse ahí, ¿no? Pero lo único que me quedé pensando fue eso. O sea, el estrés emocional y el hipotiroidismo produciendo dolor. Claro, lo que sucede acá es que el hipotiroidismo, de por sí, al haber problemas hormonales, va a traer síntomas variables, ¿no? Síntomas variables y muchas veces poco explicados, ¿no? Por eso, siempre en la fibromialgia ustedes deben pensar como diagnóstico diferencial el hipotiroidismo. Como les decía, por ejemplo, en el síndrome del túnel carpiano, ¿no? El paciente se queja mucho de dolor en la muñeca e inclusive en este paciente le habían tomado electromiografía y le habían dicho que tenía túnel carpiano. Pero llama la atención que por ahí un traumatólogo le dijo que este paciente es un paciente conocido, le dijo de que no, su problema no era del túnel carpiano, su problema era de la cervical, porque ella también tenía muchos dolores cervicales, ¿se acuerdan? Tenía punto cervical. Tómate una resonancia. Y en la resonancia aparecen unas hernias. ¿Y qué dijo el traumatólogo? No, yo no te voy a operar de tu túnel carpiano, le dijo así, porque tu problema es canal estrecho, son hernias. Pero esta paciente tiene hipotiroidismo. Entonces, o sea, le están dando tratamiento para hipotiroidismo. Y la pregunta es, ¿entonces no era fibromialgia? Entonces, si nos damos cuenta, entra la controversia, ¿cierto? Entonces, le dijimos,
tómate ya se tomó la resonancia, salió eso y le pedimos un control después de 6 meses, 7 meses, no recuerdo, de una nueva electromiografía. Y en la nueva electromiografía nos manifiesta que todos los síntomas son crónicos, que ya hay una degeneración axonal crónica. Entonces, mi pregunta era, ¿su problema cuál es? ¿Es la fibromialgia? ¿Es el hipotiroidismo? ¿O es la artrosis que tiene, o las hernias que tiene en el cuello? Y es controversial, porque las hernias suelen ser dinámicas. Es decir, las hernias no se operan per se, o sea, no se suelen operar, salvo que existe una sintomatología muy asociada con una pérdida total, ¿no? O una abolición total de los movimientos, o un dolor tan intenso que tengas que hacerlo. Pero les cuento que este paciente ya está estable. Y con esto de la pandemia, ha dejado de tener la carga laboral que tenía y la paciente está bien. Y hace 6 meses ya no va al consultorio. Entonces, y cuando le he preguntado la última vez que lo vi, le digo, señora, ¿y cómo va? Bien, doctor, creo que la pandemia me ha ido bien. Entonces, nos damos cuenta de este caso, o sea, el estado emocional, cuánto agrava la situación de la fibromialgia. Ahora la pregunta viene, ¿y las hernias del cuello? Entonces, yo inmediatamente me pongo a pensar, antiguamente, cuando no existía la resonancia, ¿cuántas hernias habían? Y los pacientes nunca lo sabían. Y ahora que apareció la resonancia, todos son hernias. Entonces, como se dice, el neurocirujano pues hace su negocio de operar las hernias. Pero la pregunta es, ¿mejoran? Yo he visto varios pacientes operados de hernias cervicales sin ninguna mejoría. La pregunta es, ¿se deben operar? Entra en la controversia de la medicina. Por lo tanto, a mi parecer, esta paciente siempre fue una fibromialgia. Y su hipotiroidismo, para mí, es parte del diagnóstico diferencial. También tengo controversias sobre su hipotiroidismo. Para mí siempre fue una fibromialgia. ¿Cómo lo he tratado a esta paciente? Sintomáticos, antidepresivos, le he puesto tratamiento con triptanoles, amilotriptilina, le he mandado a terapia, le he mandado a psiquiatría, le he mandado a psicología. Entonces, y la paciente ha ido bien, ¿no? Entonces, este casito es muy interesante porque eso ustedes lo van a ver y van a tener oportunidad de ver pacientes que muchas veces no saben cuál es la causa. Van a pedir tantos exámenes y los exámenes, en vez de ayudarles, los van prácticamente a confundir más. Por eso la disquisición clínica es muy importante. Dime, Samantha, me vas a preguntar algo. Doctor, una pregunta. Perdón, es que mi micrófono no estaba funcionando. ¿Podría ser también una infección como hepatitis o HIV, algo así o no? Ya, mira, las infecciones, la hepatitis B sobre todo y la C, es todo un mundo, ¿eh? Cuando hagan la parte de infectología. No solamente es una enfermedad que está localizada en el hígado, también tiene manifestaciones extrahepáticas, ¿no? Pero no suelen ir mucho con artralgias y con estos problemas de dolores musculares. No es así. Y si fuera así, tiene que ir asociado con otros síntomas más como fiebre, ictericia y otros síntomas más, ¿no? Un poco más raro. Pero sí quiero que quede claro que la fibromialgia puede ser sola o puede ser acompañada. Ojo, puede ser acompañada por artritis reumatoide, puede ser acompañada por artrosis, como el caso de mi paciente, inclusive por enfermedad de Lyme, de las garrapatas. También puede haber apnea del sueño, que es otro mundo, ¿eh? La apnea del sueño es todo un boom hoy en día en la medicina. Bueno, entonces, simplemente para poner esta parte de la definición de esta enfermedad, lo vamos a hablar rápidamente. Es un síndrome de causa desconocida, ya todos lo sabemos. Es dolor muscular y de las articulaciones generalizado y con dolores en puntos típicos. Es 8 veces más frecuente en mujeres. También hay en hombres, ¿eh? Pero es menos. Sobre todo en las de raza blanca. El promedio de edad son pacientes jóvenes, 35 a 55 años. Y los síntomas muchas veces van desde un dolor crónico generalizado en músculos, articulaciones, dolor a presión en los puntos típicos. Si se adoptan los criterios de dolor, son más de 18 puntos, bien como lo dijo Samael. Hay trastornos de sueño, trastornos de fatiga, sensación de rigidez, así se sienten duros, rígidos, ansiedad, mucha ansiedad como mi paciente, depresión, hasta un 75% de los pacientes hacen estos cuadros de depresión, trastornos vegetativos. Los trastornos vegetativos son esa sensación de calor, de frío, trastorno vegetativo.
Y funcionales, ¿no? Un trastorno vegetativo, por ejemplo, es la diaforesis, el sudor, ¿no? Sudan frío, ¿no? Y funcionales también de diversa situación. Acá están los puntos dolorosos, tienen que aprenderlos, ahí deben ustedes examinar el occipucio, el trapecio, el supraespinoso, ¿ya? Acá, supraespinoso, el trapecio, acuérdense que son puntos pares, la zona del glúteo, la zona del cuadrante superexterno, presionen ahí, la zona del trocánter, son los puntos dolorosos, el punto cervical, ¿no? El punto cervical en la cara anterior, ¿no? A nivel de la segunda costilla, a nivel del epicóndilo, ¿no? El epicóndilo también tienen que presionar, y a nivel sobre la bola adiposa de la rodilla en la parte medial. Son esos puntos dolorosos que ustedes tienen que palpar en sus pacientes, sobre todo son mujeres jóvenes con cuadros de ansiedad o estrés, que son los cuadros más asociados que tenemos en esta enfermedad. Los criterios diagnósticos, ya es un poco confuso, pero más o menos se los voy a decir. Estos criterios son de la ACR, la Academia Americana de Reumatología del 2010, donde hay dos índices, ¿no? Tanto el índice de dolor generalizado, que es más de 7 puntos, y la escala de gravedad de los síntomas, ¿no? Que es más de 5 puntos, ¿no? Entonces, estos les ponen un score, ¿no? Y hablan también de la persistencia de los síntomas con intensidad similar mayor de 3 meses, como el caso del paciente que era 1 año, y no hay otra enfermedad que puede justificar el dolor. Aparentemente no tenía otra enfermedad, aparentemente, ¿no? Y el índice de dolor generalizado se valora en el número de las áreas en las que el dolor ha aparecido durante la última semana, resultado en un rango entre 0 y 19, ¿no? Acá son las zonas que les hemos mencionado, son los puntos dolorosos, y la escala de gravedad, ¿no? Se evalúa en cada uno de los siguientes síntomas durante la última semana: fatiga, sueño no reparador, disfunción cognitiva. El paciente, cada vez que duerme y se levanta, se siente cansado, no quiere ir a trabajar, siente que le duele el cuerpo, se siente rígido, a veces no puede mover la columna, no puede mover los brazos, ¿no? Siente astenia, ¿no? Muchas veces estos pacientes pueden hacer hasta colon irritable, ¿no? Pueden hacer colon irritable, hacen cefalea tensional, vejiga urinaria irritable, pueden hacer hasta tos crónica, ¿no? Y acá el puntaje: 0 no hay alteraciones, 1 no significativos o leves, ¿no? Y 2 puntos graves, ¿no? El índice de severidad o de gravedad de los síntomas es una suma de la gravedad de los 3 síntomas: fatiga, sueño no reparador, disfunción cognitiva y síntomas somáticos. Los síntomas somáticos y enfermedades considerables son las mialgias, como les decía, dolor muscular, el síndrome de intestino irritable. El síndrome de intestino irritable o bien es un paciente con mucho se estreñe, o bien es un paciente que hace muchas deposiciones líquidas. Fatiga, alteraciones del pensamiento, la memoria, se olvida mucho, se olvida de las cosas. Debilidad muscular, siente que no puede cargar las cosas, duelen los músculos también. Dolor de cabeza, dolor abdominal, calambres, siente muchos calambres abdominales, entumecimiento, hormigueos, vértigos o mareos, insomnio, depresión, estreñimiento, dolor epigástrico, náuseas, nerviosismo, dolor torácico, alteraciones visuales. También puede haber fiebre, diarreas, como les comenté, sequedad oral, pruritos, sibilancia. Mire todos los síntomas que puede haber. Una suma de síntomas que pueden aparecer como síntomas somáticos que puedan aparecer en la fibromialgia. Y bueno, acá el diagnóstico diferencial, solo saqué el up-to-date, reciente nomás. Enfermedades como la artritis reumatoide, bien lo mencionaron, puede aparecer también en el lupus. Miren, características no presentes en la fibromialgia: inflamación de las articulaciones. Las factores reactantes elevadas no van con fibromialgia, ¿no? Errores diagnósticos: factor reumatoideo falso positivo, ¿no? El lupus también puede estar dentro del diagnóstico diferencial. Erupciones y características renales, que son las que no aparecen en la fibromialgia. La polimialgia reumática, que bien lo dijeron también, generalmente es lo que no aparece, es la rigidez severa por las mañanas o cuando es sedentario. Los reactantes agudos están elevados, generalmente, como les dije, de la tercera edad. Respuesta rápida a los corticoides, como la dexametasona, el paciente usó, pero no mejoraba, ¿se acuerdan? Las polimiositis, ¿no? Que es una enfermedad autoinmune, ¿no? Que también hay debilidad muscular, pero acá el CPK está bien elevado, la electromiografía está alterada. Las espondiloartritis, ¿no? Como bien lo mencionamos, la artrosis, ¿no? Hablamos de canal estrecho,
¿no? En este caso, los factores reactantes no están elevados. La enfermedad de Lyme, que es la artritis migratoria, pero va con problemas dermatológicos, cosa que no va en la fibromialgia. El hipotiroidismo, ¿no? También de cajón entre el hipotiroidismo. Pruebas de funciones tiroideas anormales, dolor no prominente. Y las neuropatías, ¿no? Que por ejemplo hablábamos de las neuropatías diabéticas, por ejemplo, la neuropatía diabética con déficit sensoriales o motores. Se acuerdan que el paciente no tenía déficit sensorial, ¿no? Y en cuanto a la electromiografía normal, ¿no? Más o menos son los diagnósticos diferenciales que podemos ver en esta enfermedad. He hecho mucho énfasis porque es una enfermedad frecuente, pues no lo todo el que la agota. Cuando ustedes hagan consultorio se van a dar cuenta que no van a haber muchas artritis, no van a haber mucha gota, pero sí van a haber más fibromialgias, que es lo que más van a venir a la consulta. Por eso he tratado de tardar un poquito más en esta enfermedad, que parece sencilla, pero miren todo su diagnóstico diferencial. Hay que tenerlo bien en cuenta, ¿no? Esto es lo mismo que lo anterior, pero sí es importante que ustedes lo piensen, que lo toquen al paciente, toquen los codos, ¿no? Cuando ustedes tienen la oportunidad de ver al paciente, hagan toda su evolución, todo su examen físico, ¿no? Y hagan prácticamente, como se dice, el examen físico detallado de su paciente que ustedes lo van a ver, ¿ya? Y eso es algo que lo tienen que tener siempre en cuenta, ¿ya? Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, queremos evaluar el codo, ¿ven la cámara? ¿Ya? Pueden tocar esta parte, imagínense el codo, ¿no? La parte interna es la epitróclea, la parte externa es el epicóndilo. Flexión y palpen al paciente así, toquen así. Se van a dar cuenta que va a tener un dolor muy intenso, ¿no? Esta es una epicondilitis. Entonces, en la fibromialgia, apenas ustedes le hacen esto, el paciente suelta, le duele demasiado. Igual prueben en el otro hombro, en el otro codo, perdón. Entonces, presionan fuerte y el paciente se va a soltar. Entonces, este lado del epicóndilo, para que ustedes puedan evaluar a su paciente. La fibromialgia es una enfermedad que lo van a ver, ya, y muchas veces sus manos van a estar normales, pero sí el paciente te va a decir que tiene dolor a nivel de la muñeca. Entonces ustedes le hacen el tinel, ya, el tinel, vamos, así, ponen como un punto de rezo, y si tiene hormigueo, si el paciente te dice, doctor, siento hormigueo en mis manos, entonces positivo. O le hacen la percusión, el falen, la percusión en la muñeca, y va a sentir hormigueo en los dedos. Es compromiso del nervio mediano. Ojo, estos compromisos que ustedes lo van a poder repasar, y están en todos los libros de semiología, no necesariamente nos hablan de que sea meramente un problema del túnel carpiano, es decir, una compresión del nervio por una artritis reumatoide, ¿no? Puede aparecer también el hipotiroidismo. Por eso ustedes tienen que tenerlo en cuenta dentro del diagnóstico diferencial. Aquí con eso quiero resaltar de que en la medicina muchas cosas pueden ser posibles, pero hay que tenerlo en cuenta. Sinónimo de artralgia es pensar desde enfermedades meramente sistémicas, o sea, como artritis reumatoide, defectos metabólicos como la gota, o hasta problemas cognitivos como la fibromialgia, estados de ansiedad, estados de depresión, estados somatiformes, ¿no? Que somatizan el dolor, dolor cervical, dolor del trapecio, dolor de los codos, dolor de las rodillas. El paciente no se puede levantar, y generalmente es en mujeres jóvenes que están laborando, inclusive he visto en profesionales de la salud, ¿no? Que hay veces hemos tenido que infiltrarle los codos, le hemos tenido que infiltrar con corticoides porque decían que tenían epicondilitis, y hemos tenido buenos resultados, pero temporales, ¿no? Entonces, hay que tenerlo en cuenta. Siempre haga su examen de su perfil tiroideo, porque el hipotiroidismo puede simular todas estas enfermedades. En medicina interna tenemos grandes simuladoras,
y el hipotiroidismo es uno de ellos. Otro gran simulador es la tuberculosis. La tuberculosis es una enfermedad que simula muchas enfermedades. Otro es la fiebre malta o la brucelosis. Es una enfermedad también gran simulador, que en medicina interna es nuestro dolor de cabeza. Otro de ellos es la sarcoidosis, también una enfermedad gran simuladora, coge muchos órganos, muchos sistemas, y ustedes lo van a ver repetidas veces. Y cuando tengan casos clínicos grandes, cuando tengan oportunidad de llevar medicina 1, medicina 2, siempre piensen en esas enfermedades. Y de las oncológicas, el linfoma, nuestro dolor de cabeza. El linfoma es una enfermedad que coge todos los órganos, que va por todos sitios, coge articulaciones, coge corazón, coge riñón, coge los ojos, coge todos los órganos. O sea, entonces tenemos que tener en cuenta enfermedades que son grandes simuladores. Pero dentro de nuestro capítulo que estamos viendo, la artritis reumatoide ya sabemos cómo enfocarlo, la gota sabemos cómo enfocarlo y ya sabemos cómo podemos enfocar una fibromialgia. ¿Qué quiero decir con esto? De que debe quedar claro, porque ahora lo que viene en las clases va a ser enfoque. Vamos a empezar a enfocar estas grandes enfermedades y vamos a entender un poco más sobre la fisiopatogenia y vamos a entrar a imágenes. Entonces les pido que ahora lean ya un poco más de imágenes. Ahí vamos a hablar del escopamiento, vamos a hablar de los cambios radiológicos, vamos a hablar un poco de resonancia, un poco de ecografía. De una manera, digamos, básica para que ustedes tengan los criterios claros. La idea del curso es que ustedes se lleven conceptos claros, no los quiero marear, porque marearles les hablaría otras cosas más, y tampoco es la idea de la práctica. La idea es que ustedes lleven cosas concisas y precisas, y mañana más tarde no se olviden, porque esto es lo que ustedes van a ver y van a repetir. Estas enfermedades se van a repetir, pero yo quiero que siempre en su cabeza abran las posibilidades diagnósticas, abran un abanico de posibilidades, y siempre contemplen al hipotiroidismo como su diagnóstico diferencial dentro de estas enfermedades reumatológicas que estamos viendo. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Algo que quisieran? Doctor, solo un comentario. Es de que yo he visto que la fibromialgia, digamos, la forma más efectiva de favorecer una mejor calidad de vida del paciente, porque no hay cura, ¿no? Porque también no sabemos la causa específica. Entonces, el enfoque, digamos, es en fortalecer el organismo del paciente. Entonces, yo he visto que la actividad física ayuda mucho a estos pacientes, pero no cualquier actividad física, porque muchas veces, o sea, ese paciente le toca las cosas y siente dolor. Entonces, preferiblemente la actividad física aeróbica, porque es de bajo impacto. Y también crear una rutina de acostarse y levantarse para que resuelva ese problema del cansancio durante el día. Aunque eso es un poco difícil, porque ese insomnio que los pacientes con fibromialgia tienen, muchas veces es por el dolor que sienten. Entonces, yo quería hablar eso. Me pareció muy interesante este tema, Claro, ¿no? por supuesto que sí, y hay algo que deben destacar, es el apoyo emocional del contexto familiar. Acá, cuando ustedes tengan oportunidad de enfocar a estos pacientes, que los van a ver y tenganlos por seguro que es más frecuente cada vez por la carga laboral que hoy en día tiene el ser humano. Entonces, ahora con esto del incremento de la tecnología, cada vez estamos más recargados de cosas, más recargados de responsabilidades. Entonces, el aspecto emocional cumple un papel preponderante. Por eso, el manejo del psicólogo y el psiquiatra es muy importante, manejar la depresión también como tal, y a la vez, ¿no?, el aspecto familiar, ver cómo está su entorno familiar. O sea, eso también es algo que debemos destacar, porque recordemos que esta enfermedad de por sí no se conoce tampoco muy bien la causa, así al igual que la gota, así muy bien como la artritis. O sea, que estamos llegando con esto, que todavía hay mucho que aprender en la medicina. A pesar de tantos años que han pasado de descubrimiento y todo esto, seguimos
sin comprender algunas cosas más que nos está pasando. Hoy en día, con esta pandemia, ¿qué nos estamos dando cuenta? Que cada vez somos más ignorantes, ¿no? Que aún nos falta conocer más sobre esto, ¿no? Entonces, esto es algo que nos queda a todos nosotros y a ustedes, como futuros colegas que están en formación, que es que investiguemos, que sea un hábito la lectura. Hoy en día la ciencia está en sus manos, pueden entrar a revistas, les recomiendo lean la Sociedad Española de Reumatología y van a encontrar bastante artritis reumatoide. Los españoles escriben bastante, bien interesante. Ya hay guías que pueden leer, pueden descargar, ya, y traten siempre de estar leyendo, actualizándose, es muy importante. Y estas enfermedades van a seguir y van a seguir. Y por lo tanto deben recordarlas siempre, ¿ya? Como factores desencadenantes, como enfermedades sistémicas, como enfermedades tratadas también por la parte cognitiva, conductual, somatomorfa, digamos así, porque el paciente crea su enfermedad y se siente mal. Y la verdad que este paciente que yo les digo ha pasado por muchos especialistas, ha pasado por 3 reumatólogos, ha pasado por internistas, ha pasado por psiquiatras, ha pasado por neurólogos, ha pasado por neurocirujanos, ha pasado por endocrinólogos. Y lo más triste, podría decirlo así, es que cada uno ha opinado a su manera y nadie se ha abierto a la posibilidad de una fibromialgia. Entonces, y nosotros lo hemos tratado. Y lo más gracioso es que cada vez que se hacía un examen le salía otra cosa, y otra cosa, y otra cosa, y cada vez más se confundía más la paciente. Entonces, no confundamos más a nuestro paciente, apoyemos, y hagamos que su vida sea mejor, su vida sea más saludable. Y la paciente, para que regrese siempre a la consulta, y cuando ustedes tratan bien a un paciente, tengan la persona que les va a venir más pacientes, y así vienen, uno, otro, otro. Justo hoy día, les cuento así, ya para terminar la clase, vino una paciente de 75 años que le habían operado por una luxación, por una fractura del peroné. Pero la paciente tenía mucho dolor después de la operación. Le han sacado los clavos ya de la operación porque el traumatólogo le decía, sí, tu dolor es por los clavos. Ya le han sacado y el dolor persiste. Y me llama su hija, que yo he sido su médico, una señora de 55 años, y la veo. Y digo, sí, evidentemente acá hay una neuropatía, te voy a dejar pregabalina a horario, ¿no? Le dejo su tratamiento, le hice una ultrasonido, miré, la articulación no estaba mal, ¿no? Le hice una evaluación de la parte neuropática, aparentemente bien, ¿no? Pero la paciente se fue, me dijo, por ejemplo, doctor, me siento mejor, ¿no? Yo feliz. Ha regresado hoy día a consulta y con más dolor. Y yo, ¿en qué me equivoqué? Dije así, ¿no? Le hice otro ultrasonido, dije, de repente líquido para punzarle, nada, tenía una sinovitis, pero agarra y cuando ya terminé, digo, mira, ¿sabes qué? Le vamos a aumentar el tratamiento a todo esto. Pero me dice, doctor, me dice, le sigue doliendo, y no le puede mirar por este lado, por su cadera. Entonces le escuché y le dije, a ver, vamos a ver. Y tenía un semejante tumor. Le hice el ultrasonido y tenía un tumor bien grande. Entonces, ¿a qué viene esto? Era un tumor óseo. Y me dice, sí, me dice, la han visto en el hospital de Neoplásicas, que es un hospital del cáncer. Y ahí la han visto y le han dicho, pues, que tiene un tumor. Entonces yo le digo, pero en ningún momento hemos conversado. Le digo así. Y dice, sí, doctor, no quería decirle, pero... Entonces, ¿a qué quiero llegar? Examinemos a nuestro paciente, escuchémoslo, no nos debemos dejar por una sola cosa. No, porque si ella dice su pie, pensemos más arriba del pie. Pensemos en rodilla, pensemos en cadera. A eso quiero llegar, y que ustedes están jóvenes y en su vida profesional van a ver muchas cosas, ¿no? Y yo todavía un poco, como se dice, no creía, agarré una hoja, lo voy a punzar, no voy a decir que te sea un absceso. Y lo puncé y lo quise aspirar, no salía nada, o sea, era puro tumor. Porque si hubiera sido un absceso o un hematoma, hubiera salido sangre, ¿no? Hubiera salido pus. Pero me quise sacar el clavo, lo puncé. Ahí de repente les muestro la imagen del ultrasonido. Ahí lo tengo guardadito. Entonces, en síntesis, lo que les quiero decir, ya para terminar, es que en la medicina hay que examinar y hay que escuchar. Examinen,
No dejen de tocar al paciente. Tóquenlo. Observen, inspección, palpación, auscultación. No dejen de ocultar, no dejen de tocar. Por más que el paciente le diga, no, no me toque, oculten. ¿No? Como yo le digo a mis internos, le digo, tiene un paciente con dolor, hemorragia, ¿le has hecho el tacto rectal? No, todo, porque no tienes que hacerle, tú eres el médico. Hazle el tacto rectal. Tienen que hacerlo, chicos. Así es la medicina. No dejemos pasar una enfermedad y por eso nuestros pacientes se van a morir, por una cosa tan sencilla. Ustedes son los médicos tratantes. Observen, escuchen, inspeccionen, observen. Es un arte. Se los digo así con la experiencia que tengo en internet. Listo, chicos. ¿Alguna pregunta más? Pues yo no les he tomado examen, se me pasó. Ya será para la otra semana. Lean de lo que hemos hecho. El examen siempre va a ser así. Vamos a compartir ideas. Tampoco mi idea es jalarlos, de ninguna manera. Mi idea es que aprendan. Ya, y espero que para la próxima sigamos compartiendo experiencias. Ya coordino con Nicole para saber cómo vamos a hacer lo de las revistas. De repente, Nicole, te voy a pasar alguna información para que compartas con tus compañeros. Ya, apenas un ratito te lo paso por WhatsApp. Compartan, lean, ya, y vamos a estar conversando ya el día lunes nuevamente. ¿Ya? Listo, chicos. Ha sido un gusto compartir este tercer caso y ya nos estaremos viendo el lunes. Cuídense. Gracias, Cualquier doctor. cosita, converso con Nicole. Gracias, doctor. Y ya Buenas estamos noches. hablando. Listo, chicos. Cuídense. Buenas noches.